Y así mismo comenzamos. Le agradecemos a todos los que se han podido unir con nosotros en esta hermosa noche y esperamos que este estudio sí mismo sea de bendición. Recuerda, hermano, si tiene alguna petición, la puede poner en la cajita de comentarios. De igual manera, si tiene algún comentario o alguna pregunta, de igual manera también puede compartir. Las personas que están en Facebook también, con toda libertad, hermanos, pueden hacer mismo también compartir sus comentarios. Vamos a hacernos morar. El estudio se ha estado poniendo bastante bueno, ¿verdad? Mirando lo que han sido los diferentes templos, el tabernáculo, la función del tabernáculo, y esperamos que hoy no sea la excepción. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias por cada hermano, por cada hermana que han podido unirse a nosotros en esta noche, los que se estarán uniendo luego. Pedimos, Padre, que todo lo que se hable en esta noche así mismo sea de edificación, que nos ayude, Padre, a poder acercarnos más a tu palabra y que podamos continuar diariamente creciendo más y más en ti. Háblanos, danos entendimiento, Padre, y que podamos desarrollar una sed de tu palabra que traiga más preguntas, Señor, más curiosidades y que nos lleve a poder indagar y escudriñar y desear y anhelar, Señor, de una manera profunda estudiar tu palabra. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y que así mismo sea edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, la semana pasada estuvimos mirando lo que es el libro de Primera de Reyes y estamos llegando ya por la sección del capítulo 9, hablando de los momentos, ¿verdad?, donde la fama de Salomón se había ya esparcido más y más y más. Y se habla también del hecho de que Hiram no estaba contento con el pago que Salomón le ofreció en el versículo capítulo 12. Así que vamos a abrir por aquí. Tengan su Biblia, los que tengan Biblia por allá, abiertas. Su Biblia lista en Primera de Reyes, capítulo 9. Y antes, así, hermanos, de continuar con el capítulo 10 en adelante, habíamos quedado, ¿verdad?, que en el día de hoy les iba a estar compartiendo un poquito de más información sobre lo que era el templo de Salomón, el templo de Dios, ¿verdad? Hecho por Salomón, que estuvimos hablando en detalle la semana pasada. Entonces, vamos a mirar acá un poquito, le voy a compartir una imagen aquí a todos. Por favor, me confirman si pueden ver todos la imagen. ¿Pueden ver la imagen, hermano? Si me confirman. Bien. Así Yo que, sí, pastor. amén. Natalia, Pues, yo sí. excelente. Pues vamos entonces a mirar acá. Cualquier pregunta, hermanos, con toda libertad. Maribel, ¿se acuerda que estuvimos hablando de lo que era el tabernáculo hace un tiempo atrás? Estuvimos hablando de lo que es el templo y vamos a hacer como una conexión, ¿verdad? Entre ambas cosas. Así que vamos a mirar acá y acá ustedes me ayudan poquito a poquito. Déjenme acá comenzar con esta parte de acá. Así que primero que nada, tenemos en el lado de acá, ¿verdad?, lo que es la puerta. Eh, y vamos a entrar casi como, por decir, como al revés, ¿verdad? Como si estuviéramos, vamos a decir que usted y yo estamos aquí parados, acá donde está esta X, y ¿pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí, lo pueden ver. Ahí lo, ok. Entonces, literalmente imagínese, hermano, que usted está aquí parado y usted va a caminar entonces hacia allá. Así que vamos a mirar los números al revés. Eh, Primero que nada, ¿verdad? Se puede ver acá la puerta. Cuando se empieza a caminar, ¿verdad? Se puede ver lo que es el altar de bronce. Y luego vamos acá
lo que es la fuente. Entonces, ya vamos a pasar a la parte interior. Y hermanos, hay mucho que decir del tabernáculo, lo que significa cada parte, la función que tiene cada una de ellas. Ya habíamos hablado un poco de eso anteriormente, así que no vamos a meternos en sumo detalle, pero sí quería que podamos ver para que al hacer la comparación con el templo de Salomón veamos la conexión. Entonces, aquí vamos a hacer el lapicero un poquito más finito para que pueda identificar un poquito más. El número 12 tenemos acá, ¿verdad? Ahí está una tela azul y ese es el lápiz más finito porque está acá, ¿ok? Y acá tenemos el número 11, tenemos ahí el lino fino y el número 9 tenemos acá lo que es el 10, perdón, tenemos acá lo que es el carmesí. Si se acuerdan, hermanos, en algún momento quizás han escuchado que hemos cantado canciones o himnos donde se habla de la tela roja, del carmesí. Y déjeme le pregunto, ¿qué le viene a la mente el color rojo cuando piensa en el color rojo hablando de Jesús? ¿A qué nos lleva a pensar ese color rojo? Una cosa roja que tuvo y tiene todavía mucha importancia que a veces la cantamos en himnos y lo vemos en la palabra de Dios. ¿Qué creen que se refiere a ese color rojo? Sangre. Sangre, la sangre. Y han escuchado la frase, ¿verdad? La sangre de Cristo Tiene poder. tiene poder. Ahí está, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, literalmente recordad, hermanos, que la sangre de Cristo, que fue derramada por nuestros pecados, fue la que nos pudo traer la redención. Entonces, en este momento, vemos aquí que parte del tabernáculo incluye carmesí, que es esta tela de color rojo. Un rojo así, tipo sangre. Luego tenemos acá esta tela, hermano, obviamente, ¿verdad? El tabernáculo no tenía esta parte de aquí abierta, ¿ok? Así que voy a quitar esa línea en un segundo, pero esa parte no estaba abierta, sino que se abrió así para poder mostrarnos a nosotros lo que está dentro del tabernáculo, ya que entendemos que la única persona que podía entrar en este lugar era ¿quién? ¿Alguien se acuerda? ¿Podría entrar cualquier persona creyente en Dios? ¿O El tenía que ser pecador. el El que iba a pecador? lavar sus pecados. ¿Ok? Así Al que que le iban a perdonar sus pecados. al que le iban a perdonar los pecados. Entonces aquí la única persona que podía entrar a este lugar, la única persona que podía entrar acá era el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote, acá, para poder ver, era la única persona que podía entrar. Habíamos hablado, ¿verdad? Y estuvimos repasando la importancia, ¿verdad? De seguir obedientemente los pasos de la palabra de Dios, de cómo tenía que estar, cuál era el proceso de purificación, el proceso de el ofrecer el sacrificio. Pueden ver acá, ¿verdad? Como este humito que está saliendo por acá, que luego le muestro otra foto que se va a ver un poco más. Aquí vamos a comenzar vamos a comenzar ahora en orden. El número 1, tenemos lo que es el lugar santísimo. Ahora no sé si se acuerdan de este himno, de esta alabanza, que dice así. Dice, Señor, llévame a tus atrios. Cuando decimos atrios nos referimos a tu lugar de donde moras, ¿verdad? Y luego decimos, al Al lugar lugar santo. santo, Y al altar de bronce. ok, ahí va, ahí, poquito a poquito. Pero gracias, me preparo para la segunda parte. Mire ahí el lugar santísimo. Aquí está el lugar santísimo. Ese número 1 que está ahí. Entonces, ya que uno de los hermanos dijo, ¿verdad? La segunda parte,
al altar de bronce. Mire aquí, hermano, el altar de bronce es el número 4. Por decir, el altar del incienso se encuentra por acá, ¿verdad? Acá tenemos el arca del pacto. Y el arca del pacto, hermanos, si se acuerdan, ¿verdad? Era la que dentro poseía 3 cosas. ¿Alguien se acuerda? Dios le bendiga a Elizabeth. ¿Alguien se acuerda qué 3 cosas poseía el arca del pacto? El maná, los mandamientos y había otra cosa. Ok, así que tenemos adentro, vamos a poner, tenemos acá, tenemos el maná, tenemos, Los mandamientos y otra cosa. así que las tablas y la vara de Aarón. Si se acuerdan en una historia, ¿verdad? Lo que había sucedido, había un palo, un cayado, ¿verdad? Que estaba adentro, que hubo un momento que ese palo muerto, ese palo seco, ¿verdad? Que se usa como similar al que se usa para caminar, ¿verdad? Un cayado, floreció. Fue un milagro. Así que literalmente cada cosa que está dentro del arca, del arca del pacto tiene una representación. Repito, hermano, podemos hablar de esto por mucho tiempo. No vamos a meternos en todos los detalles, ¿verdad? Pero cada una de las 3 cosas representa un milagro. Entonces, acá mismo, acá mismo, voy a cambiar de color para que lo veamos un poquito mejor. Acá, cuando se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Se rociaba entonces la sangre, y al rozarse entonces así mismo la sangre, al echarse la sangre como Dios había establecido, podíamos entonces ver que Dios venía y Dios era el que consumía ese sacrificio. Hermano, una cosa que honestamente verla en una película, hablarla o explicarla, uno dice, wow, ¿verdad? Y aquí veo que nuestro hermano Miguel nos puso el sacerdote, ahí está, Dios le bendiga a todos. Y vemos estos hermanos que cuando se ponía entonces ese sacrificio, ¿verdad? Lo curioso era lo siguiente, nosotros hoy día, si vamos a hacer un barbecue, ¿verdad? O vamos a hacer un picnic, ¿qué necesitamos para encender esa barbacoa? Necesitamos fuego y nosotros hacemos trampa, ¿verdad? Le echamos el líquido, ese líquido, ¿verdad? Que coge y coge, cuando uno enciende el encendedor, se prende rápido, ¿verdad? Pero lo curioso, hermanos, aquí era que cuando se ponía entonces el sacrificio, ¿verdad? Dios venía y consumía lo que estaba así mismo en el altar. Y por eso es que está entonces aquí arriba este humo que está por acá, que está ahí, que está un poquito pequeñito en la foto. Luego entonces, hermanos, tengo que aclarar un poco, déjenme borrar acá alguna de estas cositas para que podamos ver acá. Repito, hermanos, recuerden, bien importante, que estas imágenes, que esta parte de acá que está abierta, no estaba abierta, ¿verdad? Sino que estaba cerrada. Pero miren acá, hermanos, esta parte que está aquí, la número 3, bien importante, obviamente llegaba esto hasta acá, ¿verdad? Y ese es el segundo velo. Era una cortina que creaba una separación, ¿verdad? Así que imagínense, si fuéramos a decir que esta es la casa del Señor en el tabernáculo, que recordamos que el tabernáculo era portátil, se llevaba, ¿verdad? Cuando ellos viajaban a través del desierto, pues imagínense decir, si decimos que esta es la casa del Señor, diríamos que esta parte de aquí atrás, lo que es el lugar santísimo, sería como decir el cuarto de Dios, ¿verdad? Y esta cortina
¿verdad? Muestra respeto, separación. Aquí hablando, hermano, simple, en términos simples, sin meternos muy de lleno, porque tenemos que brincar y llegar al punto de hoy, que es el templo que creó Salomón para Dios, que construyó. Entonces de ahí vamos al número 4. Voy a borrar acá para nuevamente identificar. Tenemos entonces acá el número 4, lo que es aquí el altar del incienso. Número 5, tenemos aquí el candelabro, que lo vemos en muchas celebraciones, ¿verdad? Judías a través de los años, a través del año lo vemos. Ese es el número 5. Número 6, tenemos entonces acá lo que es el lugar santo, esta parte de acá. Así que, si vemos acá, hermano, parte, vamos a llamarla, esta es la parte, este es el paso número 1, sería este el lugar santo, y entonces hay una separación con la cortina aquí, ¿verdad? Y este lugar de acá, vamos a llamarle este el número 2, sería entonces el lugar santísimo. ¿Qué imagen nos trae esto a nuestras vidas? Hermanos, cuando estamos en el proceso, ¿verdad? De ir delante de la presencia de Dios, nosotros seguimos también una jornada que nos lleva de paso a paso a paso para poder alcanzar, ¿verdad? Aun cuando oramos, hermanos, comenzamos reconociendo, ¿verdad? Con quién estamos, a quién le estamos orando, a quién le estamos hablando, a quién estamos clamándole. Decimos, amado Dios, ¿verdad? Estimado Padre, querido Señor, mi Padre Celestial. Y tenemos como un orden, no quería decir rutina, porque la rutina a veces, ¿verdad? Nos desvía, uno dejándose de hacer lo mismo, sino tenemos un orden específico el cual nos ayuda a poder llegar, vamos a decir, desde un punto hasta lo que sería entonces la presencia del Señor. Luego tenemos entonces acá el número 6, lugar santo. El número 7, tenemos acá una mesa. Voy a borrar todo esto para que podamos ver mejor. Tenemos acá una mesa en este lado y esa es la mesa de la proposición que le había mostrado anteriormente en la otra foto que habíamos visto anteriormente. Y luego tenemos entonces acá lo que es el primer velo. Así que tenemos acá el primer velo y acá tenemos entonces el segundo velo. Este se puede ver completo, que está aquí, ¿verdad? Lo ven de un lado a otro y este también va desde un lado hasta el otro también. Si se acuerdan, hermanos, cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra de Dios que fue cortado, ¿verdad? Fue rajado de la cortina desde arriba hacia abajo. Y lo interesante es que hemos hablado de esto, que una persona cualquiera no podía entrar, tenía que ser el sumo sacerdote y hacerlo en base a lo que Dios había establecido. Si el mismo sacerdote, hermano, sumo sacerdote, había pecado, estaba viviendo en pecado, estaba haciendo cosas, ¿verdad? Escondiendo cosas delante del Señor, o vamos a decir, apresurándose para hacer el procedimiento y el proceso que tenía que hacer, desobedeciendo a Dios, hermanos, moría inmediatamente cuando estaba entonces en este lugar. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta acá donde estamos? ¿Lo vamos bien? Déjenme aquí les muestro la próxima imagen que nos ayuda un poquito mejor, ¿verdad? Acá podemos ver el tabernáculo terrenal en su interior de una manera un poquito, ¿verdad? Más cercana. Déjenme ver si alguien se acuerda, si me pueden decir, ¿qué tiene el sumo sacerdote aquí en el pectoral, en el pecho? ¿Alguien se acuerda? Es así, una línea. ¿Nadie, hermanos? Entonces aquí tiene
Algo así. Un poquito similar a ese dibujito que yo hice ahí. ¿Qué tiene en el pecho el sumo sacerdote? Si no estás seguro, hermano, trate, no te preocupes. ¿Alguien quiere tratar? ¿Qué creen que tiene? ¿Un escudo con una cruz? No, un escudo, no, un chaleco con una cruz. Es como un chaleco, casi, casi, ¿verdad? El pectoral, pero ahí le puse, traté de dividir ahí un poquito los números, porque lo que tiene adentro ¿Una armadura? parece casi, casi como una armadura, ¿verdad? Pero más que nada, lo que está haciendo ahí es que tiene una representación, tiene 12 representaciones, Representa ¿verdad? las 12 tribus. Ahí está, ¿verdad? Las 12 tribus. Así que ahí en el pectoral está cargando las 12 tribus. En otras palabras, está representando a la nación de Israel en su totalidad. Cuando viene entonces en este proceso de poder asimismo venir y entrar, pasando la primera puerta que vendría siendo el primer velo, ¿verdad? Acá está el segundo velo, lo vemos aquí, ¿verdad? La separación. Acá tenemos, ¿verdad? La mesa de proposición. Nuevamente, tenemos acá lo que es el candelabro. Vemos aquí, hermanos, donde está saliendo esta luz, ¿verdad? Y aquí está lo que es el arca, entonces, del pacto. Y las paredes de madera de acacia eran recubiertas así mismo de oro, tenían como 30 codos, que era como decir 13 metros y medio. Vamos a mirar aquí en Éxodo capítulo 26, un momento. Éxodo, si alguien lo encuentra primero que yo, con toda libertad. Éxodo capítulo 26, versículo 8. Dice así. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y entonces, hermanos, si usted está curioso o interesado en aprender mucho más de los detalles del tabernáculo, puede mirar el capítulo 26 de Éxodo en su totalidad. Pero ahí les muestro, hermanos, ¿verdad? Que todo fue hecho con un orden. Si mira acá, también puede ver estas citas que son de gran ayuda. Las columnas exteriores ahí están en Éxodo 26, 32. Las columnas de la entrada, el 37, 36 acá de la primera puerta. Figura y sombra de santuario celestial, aquí está. Y acá prácticamente nos da la esencia de todos los detalles, ¿verdad? De lo que fue así en el tabernáculo. Ahora, vamos entonces a llegar al punto que hemos estado comenzando a discutir la semana pasada, que es el templo de Salomón. Así que, hermanos, hace falta para que tenga más valor, ¿verdad? En nuestro entendimiento, nuestra comprensión y nuestro crecimiento espiritual, el comparar el tabernáculo con lo que es el templo de Salomón. Recuerden la diferencia, hermanos. El tabernáculo era portátil. En el medio del desierto, ahí cogían y ponían las estacas y ponían todo y ahí estaban. Y luego venían y lo sacaban y lo cargaban y lo ponían en otro lugar. Pero el templo de Salomón iba a ser entonces un templo que iba a ser establecido permanentemente. Esa era la idea. Entonces, habiendo hablado ya de las diferentes partes de lo que es el templo, el tabernáculo, vamos a ver si acá se nos parece algo. Vemos acá, mire aquí, hermanos, lugar santo en el templo de Salomón, ¿verdad? Vemos acá que también hay un altar. Hay un patio principal, un patio externo, similar a lo que vimos, ¿verdad? Lo que era así mismo el tabernáculo.
Vemos acá también el patio superior, el patio interno. Vemos lo que es un mar de fundición. Vemos lo que son fuentes y bases. Así que de igual manera que vimos en el tabernáculo que había fuentes de agua, vemos también acá unas fuentes y hay unas similaridades mientras hacemos esta comparación. Ahora, le muestro esto, hermanos, solamente por comparación para que tengamos una idea de cómo eran los templos que hacían muchas veces, ¿verdad? Allá los diferentes reyes y líderes. Y podemos ver entonces una comparación acá también. Vamos a mirar aquí. Diciendo que esto que está aquí es una cancha de fútbol, ¿verdad? Así que déjeme hacerlo un poquito más específico para que podamos así visualizarlo. Voy a copiar aquí esta imagen. Mire acá. Así que esta es una cancha de fútbol, ¿verdad? Comparando. Pensé que podíamos verlo, no queremos. Sí, quizás así se dice. Bueno, sí, no. Porque, hermano, yo estoy tratando aquí de ver si puedo mover la cajita para. Oh, aquí está. Así que imaginémonos que esto que está aquí en rojo, ¿verdad? Es la cancha de fútbol. Entonces, para que tengamos una idea, en comparación al tamaño, miremos la cancha de fútbol en comparación a lo que fue el templo de Salomón, ¿verdad? Podemos ver acá la diferencia y compararlo entonces con lo que fue el templo asimismo de Herodes, donde podemos ver, hermanos, que es casi una cancha más grande que una cancha de fútbol, casi una cancha de fútbol y media. Y el templo de Salomón es casi un poquito, es un poco más grande, ¿verdad? Que media cancha de fútbol, para que así tengamos una idea de lo que estamos entonces así mismo mirando. Y borrar acá, seguimos. Bueno, cualquier comentario, con toda libertad. Entonces, esto es bien interesante, hermanos, porque el día que Dios le permita, Dios por delante, que usted pueda ir a Israel, va a poder tener la experiencia de poder ver en persona cómo eran estos patios, cómo era así lo que es la cámara de la leña, cámara de los leprosos. Ven que están separados, hay una separación en este lugar. Esto era dentro del templo de Herodes, cámara del aceite, cámara de los nazareos, y aquí está la puerta del norte. Y nuevamente, hermanos, aún dentro del templo de Herodes vemos que está lo que es el lugar santo. Mire acá, ¿verdad? Acá del lugar santo, ¿verdad? A este lugar santo vemos acá que hay una, por decir, una conexión. El templo de Salomón fue terminado en el 957 a.C. y era menos de la mitad del tamaño del segundo templo expandido de Salomón en Jerusalén y fue construido entre el año 20-19 antes de Cristo. Y la última imagen que le voy a mostrar se conecta entonces acá para que podamos tener una vista un poco más cercana. Una vista un poco más cercana. Nuevamente, hermanos, aquí vemos que esta parte de acá, ¿verdad? Está abierta, no porque haya estado abierto, sino para mostrarnos lo que tenía exactamente así mismo adentro. Así que comparando entonces, hermanos, directamente el templo de Salomón con lo que fue el tabernáculo, podemos ver acá. Acá tenemos la comparación del tamaño. Así que escucha, hermanos, palabras similares que ya vimos, pero la podemos ver un poco más cerca. Tenemos el altar, una rampa, ¿verdad? Para poder llegar, patio,
el patio exterior y el interior. Acá vemos, ¿verdad? Lo que es el agua que estamos mirando. La parte de acá. Toda esta parte de acá. Aquí, acá. Entonces vamos a mirar aquí adentro. Regresamos entonces. Mire aquí, hermano, nuevamente. Dígame si se parece o no se parece. Mire aquí. Lugar santísimo. Acá está querubín, ¿verdad? Un rango de ángel. ¿Qué tenemos acá? El arca del pacto. Acá, el velo. Acá tenemos el altar del incienso. Nuevamente, hermanos, la mesa de la proposición. Mire acá qué curioso. El candelabro. La mesa de proposición, acá 6 candelabros. Y acá está la cámara de los sacerdotes y el almacén. Así que, hermanos, el primer templo, ¿verdad? Que fue erigido por el rey Salomón, como podemos ver aquí, fue construido para reemplazar el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo portátil, reemplazado por el, por el templo que iba a estar ahí establecido. Los hermanos me ayudan aquí a pensar en esto. A ver si hacemos la conexión. El pueblo de Dios, la nación de Israel, los judíos, ¿verdad? Ellos habían estado esclavizados en Egipto. Y cuando ellos se van de Egipto, ¿qué están haciendo ellos en el desierto? Están caminando, caminando, caminando. ¿Por qué caminaron tanto, hermanos? ¿Se acuerdan por qué caminaron tanto? ¿O no se acuerdan? Porque no creyeron, o sea, que no vieron la posibilidad de entrar a no confiaron en el Señor para entrar en la tierra prometida. Y Dios castigó que tenían que caminar 40 años por desobediencia. Ahí está. Ahí está, Lili de Gracia. Entonces, no confiaron, dudaron, se quejaron. Ay, estábamos mejor allá en Egipto. Si pudiéramos regresar, aunque sea teníamos comida, teníamos esto, teníamos aquello. Y ahora entonces en este momento están ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Y en este momento, ¿qué sucedió? Ellos estuvieron entonces en un momento bajo lo que fue la esclavitud de Egipto, se van y ahora están en un proceso de llegar a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, hermanos, mientras van en esa trayectoria, ellos establecían el tabernáculo. Adoraban a Dios, le honraban como Dios lo merecía. Y luego, a continuar entonces en su trayectoria, en su jornada. Y después de esto, finalmente llegan a este lugar, la tierra prometida. Y en este lugar, hermanos, finalmente iban a poder tomar un paso muy importante. Y el paso importante iba a ser que ya no tenían que seguir dando vueltas, sino que finalmente podían ahora establecerse y decir prácticamente, estamos en casa. ¿Y cuál era la casa? Pues en Israel, el plan divino que Dios a sí mismo tenía para cada uno de ellos. Así que, ¿alguna pregunta, hermanos, o comentarios de lo que hemos visto hasta este momento? Antes de continuar mirando entonces en sí a lo que es el libro de Primera de Reyes. ¿Tiene lógica lo que vimos, hermanos? ¿Entendimos? La comparación, el contraste. Díganos, Lilibet. A veces nos parecemos a los
quejarnos, que nos vamos para un lugar y yo, ay, allá está mejor, allá está aquí, en la vida real. No tenemos esto, tenemos un trabajo, ay, si no hubiera hecho esto, renegamos, ¿no? Muy triste, pero creo- es bastante cierto. Bueno, hermano, vamos entonces así mismo a continuar. Em, buscamos entonces acá en el libro de Primera de Reyes. Estamos en el capítulo 10. Vamos así mismo a mirar aquí lo que pasa en este capítulo. Bien. Entonces vemos entonces, hermano, acá que el capítulo 10 de Primera de Reyes tenemos la visita de la reina de Sabá, que revela que Salomón había tenido buen éxito, ¿verdad? En testificar a Dios para el mundo. En aquel entonces, y la fama de Salomón se había divulgado, y era obvio entonces que en base a esto la gente viajaba, venían grandes multitudes para venir a verlo. Algunos venían, hermanos, para probarlo, a ver si verdaderamente era una persona sabia. Hablamos la semana pasada, ¿verdad? De la importancia que fue lo que él le pidió a Dios, pero qué triste que lo que le pidió a Dios se basó en honrar a Dios, pero la sabiduría que Dios le dio en muchas ocasiones, él no la aplicó para él como hombre, ¿verdad? Como ser humano, buscar honrar a Dios como él a sí mismo lo merecía. Entonces vemos acá en el capítulo 10, versículo 5, vemos lo que es el holocausto y se habla de que es la ofrenda que habla más ampliamente Cristo y su muerte de sustitución que todas las demás. Vamos a leer ese capítulo y ese versículo bien importante. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 5. Dice así. Dice asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, que se quedó asombrada. O sea, hermano, ese era el momento, ¿verdad? De lo que era la preparación para lo que era entonces asimismo el holocausto. Y nosotros tenemos que entender este punto súper importante. Miremoslo acá, lo que dice el versículo 7, 8 y 9. Es un recordatorio, hermanos, de que hacía falta para que existiera el perdón de pecados, algo tenía que suceder y era que sangre tenía que ser derramada. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que este derramamiento de sangre se presentaba, por decir, se veía como una sustitución. Había un sustituto, ¿verdad? Este sacrificio, este holocausto que era entregado, representaba, en el caso de nosotros, cuando vemos a Cristo en la cruz, Cristo, como la oveja por excelencia, como el cordero por excelencia, viene y toma nuestro lugar y nos representa en esa cruz, porque usted y yo éramos, somos y seremos los que estábamos, estamos y estaremos, hermanos, en necesidad de ese sacrificio. Me dice, pero ¿y por qué? Simple, hermanos, porque dentro, dentro de nuestra propia vida diaria, en nuestra vida pecaminosa,
no tenemos perfección. Pecamos, cometemos errores y necesitamos esa mano, esa extensión de gracia. Y déjeme, si alguien me ayuda a explicar, ¿cómo fue que Dios mostró gracia hacia nosotros? Favor no pagado, ¿verdad? Favor que no tiene costo. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermanos, para presentarnos esa gracia de perdón? Si alguien Nos puede dio a su hijo. explicar. Sí, Erika, ¿cómo dijo? Nos dio a su hijo. Nos dio a su hijo. ¿Y cuánto costó eso para nosotros? El perdón de nuestros pecados, nada. A nosotros no nos costó nada, ¿verdad? Literalmente Nada. no costó nada. Solamente para nosotros, ¿verdad? A él le costó Su hijo. su hijo y es, si usted no ha leído Isaías capítulo 53, hermanos, que habla, ¿verdad? De cuán difícil, cuán elaborado fue el dolor, el sufrimiento que Jesucristo experimentó en esa cruz. De tal manera, hermanos, que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, que literalmente quedó prácticamente que no podía ser reconocido. Aquellos de nosotros que hemos visto, ¿verdad? Películas de Jesús, ¿verdad? Las películas de Jesús, muchas veces vemos a Jesús y Jesús está todo maquillado, tiene su barba bien hecha o tiene su cabello largo, y verdad, y aun cuando está en la cruz, se le ve y se le reconoce y le ponen maquillaje para mostrar que ha sido golpeado, pero hermanos, literalmente no hace justicia al sufrimiento que experimentó Jesús. Yo he dicho esto antes, se lo comparto en este día como un recordatorio. No sé si se acuerdan, la película La Pasión de Cristo, el actor de la película de La Pasión de Cristo, hermanos, para tratar de hacer esa película lo más real posible, él se puso un traje de goma, ¿verdad? Que parecía literalmente carne, cuando fue a ser golpeado por los látigos. Y eso le cubría que cuando le golpeaba, ¿verdad? Pues literalmente era la goma lo que estaba recibiendo y eran como golpes, ¿verdad? Pero en realidad no le estaba haciendo daño a él. Pero cuenta la historia explicando él en uno de sus testimonios que la parte de acá, de ese traje que le cubría, esta parte de aquí del lado del costado estaba un poco expuesta. Y en uno de esos latigazos, hermanos, el golpe que recibió en ese lado fue tan grande que no pudo filmar la película como por 3 días. Eso es un actor, hermanos, que no le estaban verdaderamente haciendo daño en realidad. Y solamente por un error pequeñito, 3 días no pudo estar en lo que era la filmación de la película. Ahora vamos a brincar a lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Imaginémonos, hermanos. Él sufrió. Y cuando él sufrió, él pensó en Miguel, él pensó en Lilibet, él pensó en Rafael, él pensó en Erika, él pensó en Lisa, él pensó en todos nosotros, hermanos, por nombre. Él pensó en nosotros, dándonos el valor que el mundo nos había tratado y nos trata diariamente de quitar, tratando de presentarnos como si no fuéramos personas con significado. Continuamos entonces, recordando entonces que este derramamiento es súper importante porque es el que nos trae el perdón. Así que, hermanos, cuando usted escucha canciones y dice, pero ¿y por qué hablan de la sangre y la sangre y la sangre y la sangre y la sangre? Pues ahí está, hermano, la importancia de la sangre de Cristo que fue entregada por usted y por mi persona. Entonces, vemos acá que el capítulo número 11, o antes del capítulo número 11, el capítulo 10, al final, hay una nota un poquito frívola, ¿verdad? Y trágica, la cual es
sintomática donde Salomón es llamado para dar un testimonio al mundo. Y entonces gasta su energía y tiempo con monos y pavos reales para satisfacer un antojo que tenía. Así que en vez de enfocarse, ver la oportunidad que tenía de traer este mensaje de importancia, se distrajo con otras cosas. Y eso, hermanos, puede ser algo que nos puede pasar a nuestras vidas a veces. A veces, hermanos, en vez de enfocar nuestra atención en Dios, nuestro enfoque puede ser llevado a diferentes caminos porque le damos la bienvenida a nuestras vidas a cosas que no son de edificación. O sea, si brincamos al capítulo 11, vemos acá que en el capítulo 11 Salomón es el fracaso más colosal en todas las páginas de la escritura. Vemos acá en Primera de Reyes 3:3 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Salomón tuvo la oportunidad más grande que cualquier hombre que jamás viviera. Él empezó, hermanos, por no eliminar la falsa religión. Hemos hablado que cuando Israel salió de Egipto, cuando ellos conquistaban diferentes lugares, a veces Dios le decía que mataran a todo el mundo. Algunas veces tomaban control de ese territorio y la gente venía y ahora le servían a ellos. Pero una cosa que no se supone que pasara nunca era que el pueblo de Dios adoptara la idolatría de estas personas. Y yo no sé usted, hermano, le pregunto, solo por curiosidad, en sus vidas, hay personas, hermanos, que vienen a su vida y en vez de guiarle por el camino bueno, le llevan por el camino malo. Y usted sabiéndolo, aún se va por el camino malo. ¿Le ha pasado? Sí. La honestidad. Creo que Erika no es solamente usted, ¿verdad? No. Eso espero. Bueno, Lilibet nunca le ha pasado, ¿verdad, Lilibet? No, Mr. Quiñones, a todos nos ha pasado, a todos, no hay excepción. Lo que estoy es que estoy aquí ocupadita en la cocina, entonces no quiero hacer ruido. Ese hermano, últimamente, esa es la respuesta, nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado. Y todavía. Lamentablemente, ¿no? O sea, porque uno no quiere, pero es débil. Uno es débil, Mr. Quiñones. Y ahí está en nosotros, ¿verdad? Que nosotros tomemos la decisión de si vamos a copiar los comportamientos erróneos o vamos a copiar los comportamientos correctos. Seguimos entonces mirando acá, hermanos, que tristemente Salomón sabía que tenía que deshacerse de la idolatría. ¿Y qué hizo? Pues la dejó ahí. Y no solo la dejó ahí. Hubieron momentos, hermanos, que con sus acciones literalmente prácticamente la promovió, directa o indirectamente, como le querramos decir, porque como empezó a casarse con todas estas mujeres venían y traían sus idolatrías, traían sus alabanzas, sus oraciones, ¿verdad? A estos dioses paganos con D minúscula, y se le daba valor porque eran esposas de Salomón. Qué tristeza. Así que lo que era primero una mancha, ahora había llegado a ser la plaga de lepra, espiritualmente hablando, hermanos, que tenía Salomón. Mire esto. Salomón no le pidió a Dios dinero. Le pidió a Dios sabiduría para poder dirigir al pueblo, ¿verdad? Pero la palabra nos enseña que recibió de igual manera riqueza a través de este conocimiento, esta sabiduría. Pero mire lo que hace Salomón. Salomón entonces tiene un harén de mujeres. No sé si se acuerdan los que leyeron esta parte, hermanos. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? ¿Como aproximadamente cuántas? Si no sabe, hermano, dígame un número. 5, 10. ¿Qué piensa? 12. 12. 12. Más. 24. 20. Más. 36. Más. Mr. Quiñones. 56. Más. Ah, no. ¿Es en Era serio? tremendo. Siga, a ver 300. si llegamos. ¿Cuántas?
300. Más. Mr. Quiñones no le creo. ¿En serio? Más. ¿Cuántas? 500. Más. 1000. 1000. Oh my God. 1000. Era literalmente, hermano, llegaron a eso. Si miramos en Primera de Reyes 11, Primera de Reyes 11 podemos ver, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y mira lo que dice aquí, qué tristeza. Dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues obvio. ¿Cómo no lo iban a desviar si eran? Sí. Sí, pero entonces, pero hay que pensar en esta parte. 300 illegales. Él permitió esto. Él tomó la mala decisión y tenemos que entender, hermanos, los tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos, una persona que financieramente pudiera mantener a esposas no estaba en contra del tiempo ni de la ley, era algo, ¿verdad?, que era aceptable. Ahora, se supone que él hubiera estado con personas que eran de su propio origen, personas que honraban y buscaban adorar a Dios, y al irse, ¿verdad?, y unirse con estas mujeres que adoraban a dioses paganos, terminó decidiendo, escuche esto, porque hermano, no le podemos echar la culpa a las mujeres, no, porque es que las mujeres lo llevaron por ese camino. No, Salomón tomó una decisión en un momento dado de, wow, mire lo que me están diciendo, mire lo que me están enseñando, yo estoy escuchando, yo voy a caminar por ese camino que Dios me dijo que no camine por ese camino. Así que dice ahí entonces ese versículo del capítulo 11:3 y el 4, después de las 700 mujeres, ¿verdad? Y las 300 concubinas, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Mire esto, hermano. No solamente que le llevaron por el camino incorrecto y el camino erróneo, sino que Salomón llegó hasta un punto que literalmente con sus acciones prácticamente se fue tras los dioses de ellos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre. Mire qué triste lo que dice el versículo 5 del capítulo 11 de Primera de Reyes. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y el 6, e hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Y si terminara ahí, pero no, hermano, seguimos. Mira lo que dice el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Se acuerdan de este dios Moloc? ¿Se acuerdan? Hablamos de él hace un tiempo atrás. Este era el dios que cogían, ¿verdad? Y le ponían el fuego abajo y ahí encima del metal, cuando estaba bien ardiente, cogían y ponían a los bebés y los sacrificaban para agradar a este dios Moloc. Hermano, y mire lo que hizo Salomón.